¿Qué es una alegoría? La alegoría es una figura retórica que consiste en dejar de lado el sentido denotativo de la palabra y poner en práctica el sentido figurado de la misma. O sea, representa una idea o concepto a través de imágenes alusivas o metafóricas, dando a entender algo diferente de lo que se está representando. Otra concepción que se puede tener de la alegoría es como un conjunto de metáforas extendidas, es decir, una metáfora que se va a sostener y se va a extender a lo largo del texto. También puede ser entendido como una imagen que representa una idea abstracta. ¿Para qué sirve la alegoría? Para explicar conceptos o ideas abstractas a través de imágenes más simples. Es una imagen de lo que no tiene imagen. Ahora más adelante mostraré algunas imágenes como para ejemplificar esta cuestión. Una de sus características, que las vamos a ver a medida que avancemos con la obra, es que funciona por analogías, tiene comparaciones, usa metáforas y hay elementos simbólicos. En nuestra obra se plantea mucho también la dicotomía. Claro, una dicotomía es ¿cómo decirlo? Un concepto que tiene dos vertientes, generalmente contradictorias. Nosotros estamos trabajando la obra El Matadero de Esteban Echeverría y hay dos elementos claros contradictorios que tienen que ver con cuestiones históricas, ¿no? La cuestión de los unitarios y los federales. Para explicar la metáfora tenemos este cuadro, ¿no? En la metáfora se plantea un primer sentido, que va a tener un campo semántico determinado, es decir, ciertas palabras que remiten a ese primer sentido. Y en paralelo se va a estar jugando un doble sentido que tiene que ver con el sentido 2. Esta unión genera un sentido nuevo. Ahora bien, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, se da mucho en la poesía esta cuestión de la metáfora. El ejemplo dice, sus cabellos de oro. Nosotros, si tuviésemos que tomar el sentido concreto, el sentido denotativo, podemos decir que no existen los cabellos de oro. El cabello no está formado por ese material. Ahora bien, acá se está jugando con dos campos semánticos. Por un lado, la cuestión del cabello y por otro lado, la cuestión del oro, es decir, del color. Entonces, cuando nosotros leemos la expresión, la frase, ¿no? Sus cabellos de oro, no estamos diciendo que su material físico es este metal, el oro, sino que es rubio. Se está jugando con las cualidades del oro. Es por eso que se asocian dos elementos. Por un lado la cuestión del metal, pero también la cuestión del color. Entonces ahí, si nosotros tomamos la expresión sus cabellos de oro de forma metafórica, construimos un tercer sentido, que tiene que ver con el color. Ahora bien, por ejemplo, tenemos esta imagen. Esta imagen todos la deben conocer, es la imagen de la justicia, la estatua de la justicia. Ahora bien, esta imagen se compone de elementos que van a connotar un determinado significado. Por ejemplo, la mujer tiene en la mano derecha una balanza de doble peso, ¿no? Y en la otra mano una espada. Y además, no sé si se aprecia en el video, pero está vendada, tienen los ojos una venda, ¿no? O sea que no está viendo. Estos tres elementos configuran una idea en conjunto. Es decir, podríamos decir que la balanza representa tanto a la persona acusada como los, entre comillas, pecados o los crímenes que ha cometido. Se pone por un lado, imaginemos, ¿no?, la cuestión como en un juicio, ¿no? Se pone por un lado las evidencias, se pone por el otro lado la defensa, etcétera. Y entonces esta balanza de equilibrio va a ser un peso hacia el hecho de ser culpable o no de ese determinado personaje. Ahora bien, la cuestión de la venda. Podríamos decir que la venda está puesta para que la justicia, es decir, esta mujer, no vea a quien se lo está acusando, a quien se lo está juzgando. Es decir, que sea imparcial, que no se deje llevar por otra cosa que no sean las evidencias. Y por otro lado tenemos una espada.
Ahora bien, la otra espada podría representar, si se quiere, en este doble sentido de la imagen, el castigo, ¿no? Que se le impone a una persona que es condenada. Esto, por ejemplo, es una imagen, una metáfora en la imagen. Nosotros vamos a analizarlo en la literatura, pero bueno, partamos de la imagen, que es una figura retórica que se puede dar, obviamente, la metáfora en la pintura, en la música, en la poesía, en la literatura en general. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen, la manzana de la discordia. En este tipo de metáfora tendríamos que tener ya un conocimiento particular sobre lo que es la religión. Es decir, una persona que no pertenece a nuestra cultura occidental, que es católica, evangelista, etcétera, pero que tiene a la Biblia como base, no reconocería qué significa esta imagen. Tenemos, por ejemplo, ciertos elementos, ¿no?, que van a construir metafóricamente un significado tercero. Tenemos, por ejemplo, las manzanas. Tenemos, no sé si se aprecia, a una especie de demonio enroscado como una serpiente. Tenemos a Adán y a Eva. La manzana de la discordia, como el título lo dice, viene a representar los pecados del hombre, ¿no? El primer pecado que cometió la humanidad y por la cual fue desterrada del paraíso. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta imagen, no estamos viendo un sentido denotativo, es decir, un hombre, una mujer comiendo una manzana. No, estamos viendo el sentido que tiene que ver con el pecado, con lo pecaminoso. Esto, por ejemplo, es una imagen más actual. Uy, se quedó un poco nublada la imagen. Es una publicidad de PlayStation. Acá también se juega la cuestión de la metáfora en la imagen. Por ejemplo, no sé si se logra apreciar, pero acá tiene un triangulito en las venas, un cuadrado, un círculo y una X, que son los símbolos del joystick del juego. Por lo tanto, a primera vista, en un sentido denotativo, tenemos dos brazos con venas sosteniendo un joystick, mejor dicho, de PlayStation. Pero en un segundo sentido, en una segunda significación, podríamos decir que esta publicidad representa la pasión, ¿no?, del juego, es decir, cómo la gente, los chicos, los que juegan, ¿no?, con esta consola, les apasiona este juego a tal punto que los llevan en la sangre, en esas venas, en esos símbolos. A ver si tengo otro. Acá, por ejemplo, otro ejemplo de metáfora en la publicidad y metáfora en la imagen. Tenemos a simple vista tenemos un cigarrillo que dice continúa, está en inglés, o sea, dice continúa, sí o no, y varios corazones de vida. Y en ese final del cigarrillo, en la punta del cigarrillo, se está incendiando esas vidas, ¿se entiende? Es como que a través de la imagen está intentando representar, si se quiere, cómo el cigarrillo consume nuestra vida. Bueno, acá ya vamos a hablar de Esteban Echeverría, pero más o menos lo que quiero hacer con este video es que le quede un registro de una de las técnicas que utiliza la alegoría, que es la metáfora. La metáfora que en síntesis en la metáfora se trabajan dos ideas, una denotativa y una connotativa, es decir, una primera imagen y una imagen segunda que se construye a partir de los símbolos.